Ya lo tenemos en comunicación telefónica el secretario electoral federal, Juan José Ferreira. Ferreira, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Liliana. Muy bien, muy bien. Co- Vamos. ¿Cómo fue el debut de la boleta única papel en la provincia de Corrientes? Y la verdad que creemos que fue muy, muy, muy bueno por lo que vimos nosotros y por lo que nos cuentan los electores, por lo que nos cuentan autoridades de mesa, los delegados de las escuelas, y por también porque fue obviamente nuestra propia experiencia al momento de votar. Y la verdad que es ese gran desafío que teníamos de ver cómo se iba a adaptar el elector, la ciudadanía, si le iba a costar y después si le iba a gustar. Y creo que las dos cosas se logró, se adaptaron bastante bien. Obviamente hubo en algunos lugares que tenían algunas particularidades, pero después yo con todo lo que sigo hablando ahora, que me siguen escribiendo, hoy nos reunimos temprano con el personal de la Secretaría. Hablé con los periodistas también y le hacía juego de roles. Yo le preguntaba a ellos cómo vieron ustedes y yo creo que la conclusión es que es mucho más sencillo, más rápido, más ágil y que esas dudas que podíamos tener se disiparon rápidamente cuando entrábamos al aula. La verdad que estuvo buena, también nos comentaban muchas autoridades de mesa, ya le preguntaban si usted sabe cómo votar, entiende, es decir, ese rol docente que nosotros pregonábamos para las autoridades de mesa parece que también funcionó, porque por lo menos en los lugares que nosotros estuvimos hablando, tuvieron paciencia y después era lo raro de ver a dos personas que estaban votando juntos, era algo llamativo pero por eso, a tu pregunta creo que fue muy, muy buena el debut de las BUP. ¿Afectó las condiciones del tiempo, el temporal del sábado ya en la madrugada, ¿no? Viernes a la noche, sábado a la madrugada. ¿Afectó en algunas zonas de la provincia Y la... Sí, 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 la inclemencia climática del sábado y el domingo, nosotros teníamos previsto perdón, del viernes y el sábado. Nosotros teníamos previsto ya el sábado en los delegados de la escuela para recibir el material y en algunos lugares, salió el Palmar, Erlisca, pues también en Santo Tomé, por ejemplo, en algunos lugares hubo que llegar con tractor y los delegados estaban esperando desde la mañana y recién se llegó a las 18 horas. Eso fue obviamente claro, estuvo difícil, hubo lugares que cortaron la luz, más en dos escuelas se empezó con corte de luz y rápidamente la EPEC tomó carta en el asunto y se pudo solucionar, pero los delegados de las escuelas estaban sin luz y arrancaron temprano, eso también es importante. Pero son cuestiones, si se quiere, menores en el global de las 337 escuelas que se habilitó. Porcentaje fue bajo, pero en esos lugares afectó muchísimo y obviamente eh, impactó en la cantidad de personas que se pudo movilizar para ir a votar. claro, en Corrientes la participación fue menor que el total a nivel país, ¿no? En Corrientes la participación fue del 59,78%. Puede ser que ese bajo porcentaje se haya debido que en algunas zonas la cuestión climática afectó la concurrencia, doctor Ferreira. A ver, seguro que en los lugares que hubo inclemencia, que tuvimos problemas climáticos, afectó, pero bueno, no fue tan significativo los lugares que se afectó. Entonces, obviamente tenemos que analizar también, hacer un análisis no solo climático, sino también una cuestión de el interés del correntino. Estuvimos por debajo de la media nacional, que Sí, ya fue baja, dicho sea de sí. paso. Estuvimos mirando los comparativos en las elecciones anteriores y hubo una apatía, podemos decirlo de alguna manera, del elector. Así que son datos a tener en cuenta. Nosotros esperemos que después también este instrumento que sea tan ágil, tan rápido, ayude en próximas elecciones para que el elector también diga, bueno, es fácil, me animo, tengo más ganas de ir a votar.
digo esto por lo disuasivo que suele ser a veces cuando son con demasiadas boletas. También tuvimos una particularidad. Nosotros, este año, cuando nosotros hacíamos en el año pasado el proyectado y cómo íbamos a trabajar, nosotros teníamos previsto para este año la posibilidad de 4 elecciones: las Claro, PASO, las claro. generales, la provincial y la segunda vuelta. Ahí nosotros decíamos, ahí sí la gente se va a cansar, va a estar difícil, nos vamos a cansar nosotros como los empleados porque no íbamos a tener respiro. Y bueno, por suerte se suspendió las PASO y bueno, por suerte también podemos decir que no hubo segunda vuelta, porque eso también iba a impactar en el elector. A esta elección llegamos a llegar cansadísimos todos. Claro que las elecciones provinciales del 31 de agosto, por el porcentaje obtenido del oficialismo de Vamos Corrientes, esto hizo que no se produjera la segunda vuelta. Exactamente. Y nosotros estábamos ya previendo ahí que se nos iba, porque nosotros dijimos, esperemos que termine la provincial para recién nosotros ahí salir fuerte a dar a publicidad el nuevo instrumento electoral para no confundir al elector. Y si ya íbamos a septiembre, ahí vamos a estar, ahí va a costar más todavía que la gente entienda lo que era la BUP. Pero bueno, tuvimos tiempo y gracias a ustedes llegamos a bastantes lugares, obviamente. El desafío que dentro de 2 años todo el mundo ya sepa adecuadamente este nuevo instrumento. El desempeño de autoridades de mesa fue óptimo entonces. A mí particularmente me tocó una presidente de mesa joven y muy bien su desenvolvimiento porque como usted lo dijo, cuando ingreso le entrego el documento, saca la boleta y me explica, ¿no?, cómo es el procedimiento. Y bueno, la virome, por ejemplo, el video la virome me dice, no, está ahí en la cabina y efectivamente encontré la virome en la cabina de votación, pero muy buen desenvolvimiento de la presidente de mesa. Y otra cosa, también había solamente un fiscal en la mesa, cuando antes Mm. había que poner Sí, varios pupitres porque los fiscales eran varios, no eran muchos. Sin embargo, un solo fiscal estaba acompañando a la presidenta de mesa. y bueno, eso también hace al éxito del sistema de la UP. ¿Por qué? Porque ya se garantiza la transparencia y que uno tenga garantizado que su boleta está toda la jornada electoral con la BUP. Entonces, eso estuvo bueno. Y la verdad que sí, nosotros escuchamos muy buena crítica respecto del rol que cumplieron las autoridades de mesa. Nosotros veíamos en las capacitaciones, tanto presenciales como virtual que se hacían, había mucho interés, la gente participaba, hacía muchas preguntas atinentes. Entonces, pero no sabíamos qué iba a pasar en el terreno, en el día En la en el práctica. día de la elección, en la práctica. Y la verdad que lo que yo voy escuchando, en líneas generales, muy bien. Tuvimos algunos casos, un par de lugares que las autoridades de mesa decidieron poner la mesa y los biombos afuera, es decir, Mm, no dentro del aula. mm. Y, y era llamativo, obviamente, no estaba prohibido, pero no era lo que nosotros le aconsejábamos, no era lo que nosotros le decíamos. Pero bueno, en tanto y en cuanto no se afecte el secreto del voto, era una opción. Vos dijiste recién también, nosotros le sugeríamos que se le entregue la boleta y se le entregue la virome, cosa que cuando volvía le devolvían la virome, no sea que la persona se llevaba la virome. Pero bueno, esa fiscal, como decís vos, ese presidente de mesa, mejor dicho, optó por que quede la virome en el biombo y se nota que le funcionó. Y sí, porque yo sufragué cerca del mediodía y ya habían votado 50 personas antes que yo llegara y la virome estaba en la cabina de votación. Bien, por eso. No era algo que nosotros le habíamos dicho, pero también algunos ponían de una forma las cabinas de votación, otros ponían de otras maneras, algunos se ponían bien cerca de la puerta, otros un poquito más lejos, pero yo anduve en varias escuelas y no había críticas y no había peleas, no había nada. Me llamó la atención, por ejemplo, cuando yo entro a la San Martín, en realidad la comercio, porque yo fui a la escuela de comercio, me gusta decir mi escuela, pero es San Martín. Antes uno entraba a esa escuela y había muchos fiscales partidarios ahí en el medio, Sí. y ahora no. Ahora uno entraba
y eran poquitos, Sí, brillaban por su ausencia. a mí me pasó lo mismo. Cuando ingreso a la escuela, digo, ¿qué pasó? No se vota hoy acá porque Sí, estaba la parte del patio interno y las galerías vacía prácticamente. Y solamente en la cantidad de mesas de ese colegio, solamente una mesa tenía electores haciendo fila. Pero en mi mesa en particular me quedé largos minutos hablando con la presidente de mesa y con el único fiscal que había, ya haciendo trabajo periodístico y no un ping-pong de preguntas porque no había nadie más para votar. Pero sí, fue bastante tranquilo, no se dio esa cantidad de fiscales que siempre veíamos con el sistema anterior. El balance entonces de la utilización de la BUP aquí en Corrientes, ¿podemos decir que fue altamente positivo entonces, doctor Ferreira? sí, así comparto, altamente positivo. La verdad que fue un éxito y seguimos escuchando las repercusiones. Después también veremos a ver el observatorio de la facultad, pero seguimos escuchando a la gente de cómo fue votando y dónde nos vamos. Nos dicen, Juanjo, anduvieron re bien. Fue, en realidad el instrumento fue bueno. Claro. Nosotros fuimos los difusores, porque yo hablo ahora con todos los secretarios electorales y la mayoría también están re contentos, no hubo ninguna situación problemática, al contrario, todos coinciden que fue bueno, sencillo, a lo largo de lo ancho del país anduvo bien. ¿Y acá en Corrientes ninguna situación, ningún incidente o como utilizando el A mismo ver, término, ¿no? yo, Alguna situación yo problemática? Y yo el incidente que puedo dar, yo me fui tres veces a la escuela, a la mesa 106 de donde yo voté, me fui a la mañana temprano, después me fui a la siesta porque reportaron que tiraron dos piedras. Por suerte le pegaron al vidrio y donde estaban del otro lado de las autoridades de mesa. Se nota que algún malviviente, alguien no tenía nada que hacer, pasó y tiró la piedra, por suerte no pasó nada. ¿En dónde? Y después ya en la Escuela de Comercio, en la mesa 106 que es en la que yo voté, coincidentemente me fui, vuelvo a decir, a la mañana y a la siesta me llama, me informa el comando que había sucedido ese hecho. ¿Eso fue en Cuando, horas de la siesta que tiraron entonces sí, dos piedras? sí, no era de la siesta. Y Y no se después, pudo, no, el personal policial que estaba fuera en la calle no pudo observar. no pude identificar porque fue por, por Placio Martínez, ya no, en la parte que no estaba, no, es decir, no era cerca del ingreso. De la puerta Después sí principal. quedaron apostados, pero bueno, pero bueno, quedó como algo, una anécdota, porque no pasó nada, Y pero eso sí fue un hecho llamativo. Sí, rompieron, se rompieron. rompieron Rompi- ventanas. Y rompieron los dos vidrios, de esos pedacitos así que tienen cuadriculado, como tiene ahí la comercio. Sí, rompieron y entró una piedra, entró. Entró Así ahí que al ese, aula. sí, quedó, sí, quedó. Pero no le pasó nada a ellos, a nadie, ni al que estaba votando, bueno, ni estaba votando por suerte. Porque encima en esa aula particular se dio que después votó mi papá, así que yo le llevé a mi papá también, así que tres veces estuve en esa aula. Y ahí también otra cosa, mi papá, una persona de 87 años con ganas de votar, fue y votó recontra sencillo, no tuvo ningún problema, le quisieron explicar, él dijo yo entiendo más o menos, y entró y salió. Bueno, Sí, fíjense, eso sí, también es un buen dato. tengo también la misma idea, la misma percepción que el sistema funcionó y bien. Por ahí lo que me dijo la presidenta de mesa de mi mesa es que algunas personas, sobre todo las más adultas, preguntaban si que dónde estaban los senadores, que ahí había un poco de Bueno, confusión, que en Corrientes, que no sabían que en Corrientes solamente se votaba diputados y preguntaban por la categoría de senadores. sí, puede ser, porque encima como teníamos el bombardero a nivel nacional, en donde ahí Exactamente. también, entonces obviamente eso influenciaba, y sí, y también teníamos la vecina ciudad, provincia del Chaco, entonces sí, puede ser, obviamente habrá surgido esa duda Yo razonable. adjudiqué a la penetración de los medios porteños de alcance nacional, ¿no? Claro, sí.
Bueno, pero bueno, el 2027 ya va a ser el desafío mayor porque ahí va a ser presidencial, senadores, diputados y quizás ya empiece, se abra el debate también en la provincia. Es decir que, bueno, el debut fue bueno, ya dejó sentado una buena guía, una buena forma y hubo algunas observaciones en el voto asistido, con las cabinas de votación, eso sí, hay cosas para mejorar, ¿eh? No, no digo que no, pero en el global fue muy bueno. ¿Qué aspectos, por ejemplo, hubieron algunas observaciones? Vimos, por ejemplo, sacaban fotos que personas que iban en silla de ruedas le quedaba muy alto, la cabina de votación no era muy práctico al efecto de resguardar el secreto de voto. Nos comentaron también que, por ejemplo, uno fue el presidente de mesa a la cabina de votación asistida y llevó el talonario y no llevó la urna. Entonces terminó de votar y le exigían andar a traer la urna porque tiene que introducir la urna delante Entonces, de todo. claro. Es decir, pero fue una impericia más que, por eso quedan como hechos aislados a mejorar y a tener en cuenta. Bueno, el escrutinio definitivo, ¿cuándo inicia? Mañana a las 18 horas arrancamos acá en la legislatura, ya está todo previsto. Nos están preguntando por esquina, porque es que puede traer algún tipo de conflicto. Lo otro, yo creo que vamos a andar rápido, porque ya los guarismos que fueron claros, es decir, entra uno por las primeras tres agrupaciones, muy difícil que haya modificaciones. Entonces, donde va a estar centrado la atención va a ser en esquina, que esperemos que arranquemos el miércoles a la tarde, pero eso lo vamos a ver mañana de las 18 horas a las 21 horas, y el miércoles arrancaremos a las 7:30 y ahí veremos cómo estamos, cómo avanzamos. Pero quizás el jueves ya terminemos todo y si todo va bien, eso todavía, mira, estoy por decirte la voz al aire, pero te queda confirmar. La idea sería hacer el otro martes a las 12 horas la entrega de diplomas. Es decir, los electos se están enterando en este momento, pero todavía mañana vamos a confirmar bien ese tema, que el otro martes hacer la entrega de diplomas. ¿A las 20 horas ese día? No, a las 12 horas. Ah, perdón. Siempre, perdón, a las 12 horas al mediodía del otro martes es la idea. Mañana terminamos, hacemos reunión de junta y terminamos de definir bien. ¿Por qué? Porque lo vamos a convocar todavía no le dijimos nada a los tres electos. Está Así bien. que Eh, así van a estar. Volviendo al tema de esquina, como Sí, la diferencia es muy exigua, creo que son 164 votos de sí, diferencia entre el candidato Olivetti y el candidato Roner, ¿no? sí, Eh, sí, sí. Puede que esquina en el escrutinio definitivo se abran urnas. Nosotros hicimos una averiguación genérica y pueden haber algunos votos nulos, todavía no hubo, por lo menos esos planteos lo tienen que hacer ante la Junta Electoral Provincial, tienen 48 horas para hacer impugnaciones genéricas y que lo pueden estar haciendo en este momento y no lo sabemos, eso quiero decir. Y después, ahí sí, urna por urna, ahí sí hay diferencias, se puede llegar a pedir que se abra. Eh, Veremos. eh, Vamos a estar atentos. Respecto al tema esquina, ¿no? Elecciones Sí, municipales nos estamos refiriendo, sí, sí, tenés no el razón. resultado de elecciones legislativas nacionales, sino la elección municipal, elección a intendente y concejales. Eso, si se produce algún tipo de presentación o la necesidad de abrir urnas, eso se trabaja con la Junta Electoral Provincial o con esta Junta Electoral Nacional. ¿Cómo se resuelve? El, el personal va a ser nuestro, porque nosotros sería la Justicia Nacional, Electoral Nacional, es la que lleva adelante el proceso electoral, pero si hay observaciones, impugnaciones, ahí está la particularidad de las simultáneas, eso sí lo va a tener que resolver la Junta Electoral Provincial. Y en caso que se necesiten abrir las urnas, eso también lo resuelve la Junta Electoral Provincial. Sí, 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 sí. Ahí ellos. Nosotros en ese caso estaríamos nomás en las mesas con el personal haciendo el conteo y si hay observaciones,
se lo remite a ellos. Bueno, y nos reitera cuándo se estaría realizando, qué día de la semana estarían escrutando esquina, doctor Ferreira. La idea es del miércoles de esta semana, mañana arrancamos las 18 horas Sí, capital y el miércoles creeremos nosotros que en horario de la tarde, salvo que vayamos muy rápido y hagamos el miércoles, pero estuvimos haciendo un análisis y lo más probable que sea el miércoles a la tarde, esquina. bien. Mañana 18 horas comienza el escrutinio definitivo, entonces con capital. Y el miércoles, Sí, probablemente en horas de la tarde, escruten esquina. Y exactamente. en Así. principio, el otro martes de la semana que viene, al mediodía, se entreguen los diplomas a los legisladores electos. Exactamente, muy buena Bueno, síntesis. Esperemos que ahora que se enteren por hoy y que nos confirmen, porque todavía no le avisamos, en serio, pero mañana terminamos de definir y le avisamos. bueno, ¿algo más que pueda informar, doctor Ferreira? Y a ver, otra particularidad, por ejemplo, el correo a las 20 horas ya nos avisó que el 91% de las mesas ya se había emitido el telegrama. Eso también fue algo, se nota que nosotros también teníamos información de conocidos que estaban presentes de mesa y de los delegados que nos iban diciendo que en muchísimos lugares se cerraba rapidísimo, cerraban, hacían el telegrama y ya se iban, y se vio eso. ¿Por qué? Porque a las 20 horas ya estaba el proyectado del 91%. A Y las eso 20, fue a las 20 horas entonces Correo Argentino le informó a la Junta que fueron emitidos los telegramas de la provincia de Corrientes. del 91%, ya se transmitió a la base allá a Buenos Aires, el 91% a las 20 horas. ¿Y Fíjense usted. cuánto se tardó en el escrutinio en cada mesa, en cada escuela? ¿Aproximadamente cuánto tiempo les llevó? Y bueno, a ese universo que estaban así, en una hora terminaban. En una hora y cuarto. Fíjense que a las 18 terminó y a las 20 a las 19:50 ya se pudo hacer la transmisión. Entonces, fíjense que en una hora y cuarto, algunos ya se estaban yendo. Y eso fue Rapidísimo, bueno, rapidísimo. agilísimo. Después sí tuvimos la particularidad que yo me fui, porque yo estuve hasta bastante tarde. Después me fui a dormir un ratito y volví ya temprano para arrancar hoy. Y las personas que estaban en urnas, la verdad que excelente fue el trabajo del correo, del personal de la secretaría, del comando. La verdad que una logística, un trabajo espectacular. Recién a las 8:20 de la mañana se pudieron ir. ¿Por qué? Porque con el corte de ruta que hubo, Ah, lo en que Itaibate, venían a la de, altura de Itaibate. lo que venían de Santo Tomé y todo eso, tardaron. Ahí sí tuvimos un problema de tiempo, obviamente, que si no nosotros preveíamos que para las 6 de la mañana ya terminar toda la recepción de las urnas, y no, se terminó. A las 7 de la mañana se terminó, y bueno, la gente siguió trabajando hasta las 8 de la mañana. Fue largo, porque la primera urna llegó a las 20:20 y ellos estuvieron hasta las 8 de la mañana haciendo el trabajo. Fue intenso. La primer urna entonces a la legislatura Sí, entró a las 20:20 de San Cosme. entró a las 20:20 y provenía de San Cosme. Sí, 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 así es. Y la última, No recuerdo, la verdad, porque me mandaron la foto. No, bueno, era de Santo Tomé, pero no me acuerdo de qué lugar Santo Tomé fue, porque nos dijeron que entró de Santo Tomé, fue la última. Y ¿a me qué mandaron hora? ahí y entró a las 7 de la mañana, 7:15. Pero por este problema, ¿no? Que Claro, por estaba este problema. interrumpido el tránsito a la altura de Itaibate, porque se dio un puente Exactamente. por el tema de Ahí las lluvias. sí, sí, sí. Esa fue la única particularidad rara que demoró, o si no, tendríamos que ver capaz. Nosotros calculábamos 5:30 terminar, Cinco, era la cinco y idea. media de la mañana. Sí, sí, sí. Bueno, ¿algo más, doctor Ferreira? No, la alegría y el agradecimiento. La alegría porque fue como que lo que queríamos, una fiesta de la democracia. Esperemos que después sí, obviamente, participe más gente.
no depende de nosotros, pero nos tenemos que involucrar todos. Como decíamos nosotros, esto es un deber cívico, hay que hacer docencia y que tenemos que seguir este, bregando porque la gente ejerza la democracia, ejerza su derecho de voto. Entonces, eso nomás por ese lado. Y lo otro, estar muy contento por el instrumento y muy agradecido a ustedes, los periodistas, porque gracias a ustedes creemos que es parte del éxito, fue que ustedes dieron muchísima difusión. Hace un mes que vienen todos los días insistiendo, insistiendo. Sabemos que quedó muchísima gente y que se enteró ese día, que todavía hay gente que tiene dudas, pero también gracias a ustedes pues, se logró que ya se hable de la UP, que se hable de la UP y bueno, y que ahora cada uno siga haciendo el análisis de la conveniencia, pertinencia o no de este nuevo instrumento. Y a seguir también, ¿no?, este trabajo de docencia y para dentro de 2 años, para el 2027, si es que no se cambia el sistema, si se siguen implementando este mismo instrumento de votación de boleta única papel, cosa que ya el elector tratar de llegar a lo máximo posible del electorado correntino sobre la utilización de este nuevo instrumento de votación, ¿no? Tenemos 2 años para Es, seguir trabajando. es así, por ejemplo, ahora cuando me fui también a votar ahí en mi escuela, bueno, con el director de la San Martín, ya me dijo, bueno, Juanjo, no viniste antes, así que ahora te vamos a convocar, vení a explicar, vamos a hacer instrucción cívica, vamos a Muy bien. aprovechar, así que quedó latente la idea, así que la vamos a aprovechar. Muy bien. Una pregunta más, si me Sí. permite, doctor Ferreira. En la selección de las autoridades de mesas, me llamó la atención en algunos establecimientos que estuve recorriendo, la edad jóvenes, los presidentes de mesa. Es que en principio había un aplicativo en donde la gente se anotaba. Entonces, sí, se notaba que había gente joven. Nosotros lo que hicimos eh, había diversas maneras. Ya teníamos la base de datos de años anteriores, se anotaban ahora. Obviamente, no tienen que estar afiliados a partidos políticos, hay unos requisitos, pero se utilizó el sistema. Después la gente que venía espontáneamente y se acercaba y ahí o nos llamaba y sí, sí, había gente joven y eso lo veíamos nosotros en las capacitaciones. Había mucha gente joven que estaba ahí como autoridad de mesa, así que quiere decir el- que querían participar, se notó. Y Así que las eso también es muy bueno. y se produjeron ausencias, hubo porcentaje de autoridades de mesa ausentes. Eh, Todavía no tenemos el reporte definitivo. Sí tenemos, pero no lo analizamos eso hoy porque no. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver si en algún lugar, en qué los lugares no se presentaron, porque sí, ahí sí vamos. Pero no tuvimos problemas porque, por ejemplo, en el interior hubo 2 lugares que nos llamaba el delegado y nos decía, bueno, y ahí ya iban y buscaban Al suplente. al vocal de la mesa cercana y lo traían. Es decir, que se pudo cubrir en todo momento y se pudo empezar en tiempo y forma. Eso también es algo que estuvo muy bueno. La Temprano apertura, arrancó. la Sí, la apertura. apertura fue rápida. Eso también era nuestro temor por ahí. Pero bueno, como no tenían que estar ubicando las boletas, llegaron temprano. La verdad que la gente llegó temprano. Entonces también apertura, desarrollo y clausura anduvo todo bien. Bueno, doctor Juan José Ferreira, secretario electoral federal, gracias por esta comunicación y al contrario, nosotros le agradecemos a usted el trabajo que hizo, ¿no? Y de acudir ante cada requerimiento del periodismo correntino, su apertura y su buena disposición. Y también a través suyo hacer llegar también, ¿no?, el reconocimiento del trabajo a todo el personal de la Junta Electoral Nacional y de la Justicia Electoral aquí en Corrientes, que estuvieron trabajando también durante todo este tiempo y tratando de que salga todo lo mejor posible. Así que va también nuestro reconocimiento para todos los trabajadores.
Bueno, gracias, lo voy a hacer extensivo y también obviamente extensivo a todos los miembros de la Junta Electoral Nacional, que la verdad que con todos trabajamos de manera muy armoniosa, así que gracias y le voy a hacer extensivo. Que tenga usted buenas noches y hasta una próxima. Igualmente, hasta luego, chao, chao. Juan José Ferreira, secretario electoral federal. El balance entonces altamente positivo en el debut de la boleta única papel como nuevo instrumento, nueva herramienta de votación. El balance que hizo el secretario electoral federal sobre su implementación aquí en la provincia de Corrientes y cómo fue, al parecer, el balance en todo el país, ¿no? Sobre todo la agilidad al momento de sufragar, al momento de contar también, y vamos a ver en el escrutinio definitivo, sobre todo la atención va a estar en el municipio de Esquina, no en los cargos legislativos nacionales, sino en la elección municipal, a ver si se mantiene esta diferencia muy, pero muy, muy estrecha de apenas 164 votos entre los dos candidatos. Nosotros nos vamos, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias, señor Francisco Acosta en la operación técnica, responsable también del vivo, del streaming por el canal de Dialogando con Liliana Romero, y gracias también a Felicitas Barbosa en www.radiosudamericana.com, actualizando toda la información en el portal más leído de la región. Nos vamos, chao, hasta mañana.